Ok, bueno, a ver, hoy vamos a hablar de cardiopatía hipertensiva brevemente y luego vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Entonces, haciendo nada más continuación a la clase pasada. Bueno, cuando existe una hipertensión arterial sistémica y cuando hay entonces un aumento de la resistencia y el corazón tiene que mandar la sangre para los vasos sanguíneos y de manera compensatoria, entonces en una cardiopatía hipertensiva lo que existe es una hipertrofia miocárdica, ¿ok? Fácilmente entonces en una persona que tiene una hipertensión arterial sistémica, el corazón está la parte muscular del corazón como mecanismo compensatorio, entonces aumenta de tamaño, ¿ok? Sufre de una hipertrofia. ¿Por qué una hipertrofia? ¿Por qué una hipertrofia? ¿Qué era la hipertrofia? La hipertrofia era un intento de, a ver, ¿se recuerdan? Anatomía patológica 1. ¿Se recuerdan de los tejidos estables, lábiles, permanentes? Bueno, los miocitos cardíacos no tienen esa capacidad de multiplicarse, dividirse, no pueden hacer hiperplasia, pero intentan hacer una división celular, pero una división celular incompleta. ¿Okay? Un miocito cardíaco intenta hacer, pero no se divide por completo y ella se queda con todo ese material duplicado. Entonces hay un aumento de tamaño de los miocitos. Y por esto entonces, lo que ahora, ¿será que no va a tener una repercusión a futuro? Claro, ¿por qué? Porque la cámara, supongamos que sea una hipertrofia, porque en una hipertensión arterial sistémica, estamos diciendo que existe una hipertrofia miocárdica, esta generalmente se da en el ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, al haber un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, ¿qué va a suceder con la cámara izquierda? ¿Va a estar aumentada o va a estar disminuida? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la cámara izquierda? Con el ventrículo izquierdo. La luz del ventrículo izquierdo va a estar aumentada o va a estar disminuida. A ver, nadie. Y bueno, ahí está, disminuida, excelente. Entonces, al existir una, fíjense, al existir una disminución del tamaño de la cámara, en este caso el ventrículo izquierdo, esto ocasionaría una insuficiencia cardíaca más adelante, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que va a existir aquí va a ser una alteración en el llenado ventricular. ¿Se entiende? A ver, repasando entonces. Una, una hipertensión arterial sistémica, ¿ok? Como mecanismo compensatorio, en la parte cardíaca hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ok? Hay una hipertrofia del miocardio. La cámara del ventrículo izquierdo disminuye, está la luz, se hace más pequeña, lo cual lleva posteriormente a una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Entienden por qué? Porque el problema va a estar a la hora de llenarse ese ventrículo, una alteración en el llenado ventricular. La contracción se mantiene, pero hay un problema en el llenado por la disminución del tamaño de la cámara. ¿Se entiende hasta ahí? A ver si no les mareé. Ya enseguida vamos a ver, vamos a repetir otra vez este esquema que le estoy diciendo. Bueno, ahora, esto no solamente, la cardiopatía hipertensiva no solamente puede afectar al ventrículo izquierdo, sino que también se puede afectar el ventrículo derecho. ¿Está? En el caso del ventrículo izquierdo, siempre y cuando exista alguna afectación en lo que son los vasos pulmonares, ¿ok? Por ejemplo, una hipertensión pulmonar. Cuando hay una hipertensión pulmonar, perdón, o en la pequeña circulación, ¿ok? Entonces, allí también el ventrículo derecho se encuentra con una resistencia, la cual tiene que vencer para poder mandar la sangre hacia los pulmones para que la sangre sea oxigenada. Entonces, en ese caso, en una hipertensión pulmonar, ¿ok? En una hipertensión pulmonar, también conocida como cor pulmonale, lo que puede existir entonces es una hipertrofia
ventricular derecha. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, lo llamativo en una cardiopatía hipertensiva es que existen entonces hipertrofias del miocardio. Y dependiendo del caso que hablemos, si hablamos de una hipertensión arterial sistémica, hipertrofia ventrículo izquierdo. Si hablamos de una hipertensión pulmonar o un cor pulmonale, hipertrofia ventrículo derecho. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, excelente. Bueno, entonces hablando de la cardiopatía hipertensiva sistémica, ¿ok? Que afecta al lado izquierdo, ¿cuáles son los criterios en sí para diagnosticar esto? ¿Ok? Lo primero es una hipertrofia ventricular izquierda, ¿ok? En ausencia de otra patología vascular, ¿ok? Que se puede identificar mediante un electrocardiograma, por ejemplo, ¿ok? En un electrocardiograma está qué es lo que vamos a encontrar cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda. Lo que va a haber es una desviación del eje eléctrico o del eje cardíaco, ¿ok? Para la izquierda. O sea, el eje cardíaco normal, ya sabemos que está ubicada entre menos 30 a 90 positivos, ¿ok? ¿Se entiende hasta ahí? El eje cardíaco normal está entre menos 30 a 90 grados positivos. Entonces, cuando hay una cardiopatía hipertensiva, sistémica, donde hay una hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma? ¿Ok? Que el eje eléctrico del corazón, o que el eje del corazón, se encuentra entre menos 30 a menos 90. Una desviación hacia la izquierda. ¿Me entienden hasta ahí? A ver si no le estoy mareando. Poco. Ay, no, no hay problema. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a graficar aquí. Pluma. Hagamos aquí un círculo. Me estoy haciendo aquí del Pablo Picasso, ¿ok? Eso, un círculo. ¿Un círculo cuánto tiene? Un círculo tiene 360 grados. Un círculo tiene 360 grados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Medio círculo, está. Medio círculo sería 180. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. De aquí, está, 0 grados. Aquí 0 grados. Y en un sentido antihorario, ahí, hasta aquí sería, ¿cuánto sería hasta aquí? A ver, 180, ¿ok? Positivo o negativo. Positivo o negativo. Negativo, porque nos vamos en sentido antihorario. Eso, ahí está. Ahora, en el caso contrario, si vamos para este lado, aquí, para aquí, hasta aquí sería 180 positivo, ¿ok? ¿Se entiende? Si nos vamos en el sentido horario, 180 positivo. Ahí está. Maravilla, ¿eh? Qué dibujo. Excelente. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Perfecto. A ver, el eje normal del corazón. El eje normal del corazón se encuentra entre menos 30 a esta línea aquí. Aquí, ¿cuántos grados sería? ¿Cuántos grados sería aquí? 90 positivo. ¿Ok? Ahí está. 90 grados positivo. ¿Ok? El eje normal del corazón se ubica aquí entre menos 30 a 90 grados, ¿ok? Entre menos 30 grados a 90 grados positivo. Esto es eje normal del corazón. ¿Se entiende hasta ahí? A ver, eje normal del corazón entre menos 30 a 90 grados. Eso. Ahora, cuando existe una hipertrofia ventricular izquierda, porque esa es la que estamos hablando ahora, ¿qué es lo que pasa? El eje eléctrico del corazón sufre una desviación hacia la izquierda, ¿ok? Y se encuentra entonces entre menos 30
a menos 90. Aquí. Ahí, menos 90 grados. Ok, si el eje del corazón en el electrocardiograma encontramos en este rango, significa que hubo una desviación del eje cardíaco hacia la izquierda. ¿Se entiende? Lo cual se interpreta está como una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Se entiende? A ver, ¿sí o no? Eso, sí, 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 dicen ahora. Eso. Excelente, excelente. Ahora, sí, vamos a adelantarnos ya a los eventos. Si en el caso que sea una hipertrofia ventricular derecha, el eje del corazón, el eje del corazón o el eje eléctrico estaría desviado hacia la derecha, ¿ok? Donde entonces el eje del corazón, ¿dónde encontraríamos? Encontraríamos entre 90 a más 180, ¿ok? Si el eje del corazón se ubica entre 90 positivo, ¿ok? A 180 positivo, significa que hay una desviación hacia la derecha. ¿Se entiende? ¿Sí o no? A ver, color rojo, eje eléctrico normal del corazón. Color azul, una desviación hacia la izquierda por una hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo. ¿Ok? Y color verde está el eje cardíaco desviado hacia la derecha. ¿Se entiende? Yo creo que sí. ¿Sí? En el caso que esté aquí entre menos 90 a negativo 180, aquí color lila, esto es una desviación extrema. ¿Ok? Esto puede ser porque tal vez se puso mal, se puso errado los electrodos para el electrocardiograma, o significa que hay una dextrocardia, que el corazón está hacia el lado opuesto. ¿Ok? Dextrocardia. Seguramente ya habrán escuchado. Bueno, ¿se entiende? Entonces esto, los criterios para diagnosticar una cardiopatía hipertensiva sistémica, entonces, uno, hay una hipertrofia ventricular izquierda, ¿ok? Con ausencia de otra patología cardiovascular, ¿ok? ¿Se entiende? No hay una estenosis aórtica, no hay insuficiencia valvular, ¿ok? Nada de eso. Y dos, antecedentes o evidencias de patología hipertensiva, ¿ok? Las manifestaciones clínicas propias de la hipertensión arterial. Bueno, con relación a la morfología o los cambios morfológicos, lo que vamos a encontrar nosotros es un aumento, macroscópicamente, un aumento del tamaño del corazón, ¿ok? Incluso con relación también al peso. Normalmente el corazón pesa entre 320 a 300 gramos, ¿verdad? 360 gramos por anatomía. 350 generalmente solemos decir. Ahora, eh, en el caso de una miocardiopatía hipertensiva, donde hay una hipertrofia, ¿ok? En este caso estamos hablando nosotros de cardiopatía hipertensiva sistémica del lado izquierdo, ¿ok? Entonces esto va a hacer que el corazón llegue a pesar, está entre 500 gramos o incluso puede llegar a más, ¿ok? El grosor de las paredes del ventrículo izquierdo van a estar engrosadas, ¿ok? Por ejemplo, el valor normal del grosor del ventrículo izquierdo va entre 1,2 a 1,4 centímetros, y en el caso que exista una hipertrofia entonces ventricular, puede llegar hasta ahí los 2 centímetros o más. ¿Ok? Bueno, microscópicamente, entre los cambios morfológicos, lo que vamos a encontrar es un aumento del diámetro transversal de los miocitos cardíacos. Vamos a observar un núcleo aumentado de tamaño. ¿Por qué un núcleo aumentado de tamaño? Porque una célula más grande implica más síntesis proteica. Entonces los núcleos aparecen más grandes, ¿ok? Y más hiperdensos también. Hay hipercromáticos, eso, hipercromáticos. ¿Se entiende? De hecho, el núcleo hipercromático de los miocitos cardíacos hipertrofiados se los conoce como núcleos en vagón de carga.
No sé por qué, pero bueno, eso es lo que dicen las literaturas. ¿Ok? Y lo que puede haber también entre los miocitos cardíacos, entre ellos, es una fibrosis intersticial. ¿Ok? Una fibrosis intersticial, porque al final de todo, esto es una situación patológica, o que, lo que se está dando por lo que estaría ocasionando una lesión y lo que implicaría una fibrosis intercelular, fibrosis entre los miocitos cardíacos. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Los cambios morfológicos. Macroscópicamente, aumento de tamaño, aumento del peso, aumento del espesor de las paredes del ventrículo izquierdo. Microscópicamente, aumento en el diámetro transversal de los miocitos, con una hipercromasia del núcleo y fibrosis entre los miocitos cardíacos, una fibrosis intersticial. ¿Ok? Bueno, excelente. Ahora, con relación a la clínica, la cardiopatía hipertensiva, de cierta manera, en ella ocurre un mecanismo compensatorio, por lo cual muchas veces, o en la mayoría de los casos, pasan a ser asintomáticos. Y solamente lo descubrimos en una exploración física habitual, tomando la presión arterial, o bien se encuentran datos de hipertrofia ventricular en el electrocardiograma, lo cual ya le estoy mencionando qué es lo que vamos a encontrar, una desviación del eje, ¿ok? Bueno, ya mencionamos, entonces macroscópicamente, ahí vemos un corazón. A ver, fíjense, ¿qué es lo que existe aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen A? ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen A? A ver, un ventrículo izquierdo hipertrofiado, ¿ok? Causa, la causa de esto podría ser entonces la hipertensión arterial sistémica, ¿ok? Entonces aquí una cardiopatía hipertensiva, ¿está? Bueno, con relación a la cardiopatía hipertensiva, la del lado derecho, como estuvimos mencionando, que se dan por un cor pulmonale, ¿ok? En el caso de un cor pulmonale agudo, por ejemplo, en el caso de por un tromboembolismo pulmonar, ¿ok? ¿De dónde viene generalmente? Bueno, todavía un tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Pero bueno, eh, los trombos, ¿está? Eh, los trombos que se forman en las venas profundas, por ejemplo, de los miembros inferiores, o que en las venas grandes, como la vena poplitea, por ejemplo, allí se forma un trombo por éstasis sanguínea o por alguna que otra alteración, estas se pueden desprender, ¿ok? Los trombos se pueden desprender, formar émbolos y luego llegar a la cámara derecha, a las cámaras derechas del corazón. Fíjense, imagínense vena poplitea. En la vena poplitea hay una éstasis sanguínea. ¿Por qué puede haber éstasis sanguínea? A ver, sedentarismo, ¿ok? Poca actividad física, ¿está? ¿Qué más? Paciente está mucho tiempo de pie, la persona está mucho tiempo de pie, bueno, excelente. Todo eso va a favorecer la formación de coágulos, ¿verdad? Entonces se forma un trombo en la vena poplitea, esta se desprende y forma un émbolo. Émbolo, en este caso, ¿por qué émbolo? Porque es cualquier cuerpo, émbolo significa cualquier cuerpo extraño que pueda viajar. Entonces, en este caso, ese trombo se desprende, se llama ahora émbolo, viaja, llega a las cámaras derechas del corazón, aurícula derecha, pasa a ventrículo derecho, y el ventrículo derecho va a las venas, o sea, perdón, a las arterias pulmonares, y se estanca, ¿ok? Y se estanca en algún lugar. Esto, claro, puede ocasionar entonces esto ocasiona entonces un tromboembolismo pulmonar, ¿ok? De un evento agudo, y en ese caso, por ejemplo, un cor pulmonar agudo. En esos casos no hay prácticamente una alteración en lo que es en las paredes del ventrículo derecho. ¿Ok? Cuando el cor pulmonar es agudo, por lo general no hay alteración en las paredes del ventrículo derecho. Lo que puede haber en un evento agudo es una dilatación del ventrículo derecho. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la sangre que está en el ventrículo derecho
que él está intentando enviar hacia las arterias pulmonares, no está consiguiendo pasar y ella se queda con esa sangre. Entonces, lo que hay en un cor pulmonar agudo es una dilatación del ventrículo derecho. ¿Se entiende? Ahora, es diferente si hablamos nosotros de un cor pulmonar crónico, ¿ok? Existe entonces un émbolo que se atascó, ¿ok? En las arterias pulmonares, pero es una obstrucción parcial nada más, ¿ok? Entonces, esto, bueno, como mecanismo compensatorio para que el ventrículo derecho no se quede acumulando sangre, lo que hace es entrar en un mecanismo compensatorio de, bueno, ¿se entiende hasta ahí? A ver, o fue muy rápido. Dígame nomás, no hay problema. ¿Sí? Bueno, cor pulmonares. Cor pulmonares existe agudo y existe crónico. ¿Ok? Agudo, aquella en donde las obstrucciones de las arterias pulmonares se dan de manera brusca. En esos casos, ¿ok? No hay ese mecanismo compensatorio de hipertrofia en el ventrículo derecho. Lo que en ese momento ocurre es una dilatación del ventrículo derecho. En cambio, si la obstrucción que genera ese émbolo, ¿ok? Atascado en las arterias pulmonares, es parcial nada más, ¿ok? Esto ocasiona un cor pulmonar crónico. Crónico, ¿por qué? Porque se va a encontrar una forma de que exista un mecanismo compensatorio, ¿está? Para que esa persona siga subsistiendo. Entonces, en ese cor pulmonar crónico, lo que existe, ahí sí, o sea, ahí sí existe esa hipertrofia ventricular derecha. ¿Ok? Ok, dice. Bueno. Excelente. Vamos a continuar ahora con la cardíaca. Ok, ya que cardiopatía hipertensiva, bueno, vamos a pasar lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Bueno. Ok, usted me tiene que decir ok nomás, ahí está. A ver, descartar. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer, van a agarrar, a ver, van a agarrar ustedes, hoy por nada dice, me van a agarrar ustedes hojas o cualca, lo que sea, y bolígrafo. ¿Ok? Vamos a hacer juntos esquemas. Las últimas clases, la de ahora en adelante, esta, de la parte de cardio, vamos a hacer esquemas. Esto para que sea más participativo. Bueno, entonces le doy un tempito para que puedan agarrar sus útiles. Agarren sus cuadernos, agarren su bolígrafo, pinceles, lo que ustedes quieran, ¿ok? Que vamos a comenzar a escribir. ¿Ok? Bueno, les doy unos minutitos para que puedan acomodarse. Les doy unos minutitos para que puedan acomodarse. Para de grabar, vamos a trabajar. Bueno, pasando entonces a lo que es la cardiopatía, la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Ustedes ya dieron esto en fisiopato? ¿Me confirman? ¿Ya dieron insuficiencia cardíaca en fisiopato? ¿Sí? Bueno, excelente. ¿Está bien? Entonces, la insuficiencia cardíaca está muchas veces también conocida como insuficiencia cardíaca congestiva. Van a encontrar las siglas ICC, ¿está? Insuficiencia cardíaca congestiva, porque muchas veces es llamada así. Ella se produce cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre, entonces a una velocidad suficiente para mantener las demandas metabólicas de los demás tejidos. ¿Okay? Cuando el corazón es insuficiente, ¿está? O sea, decimos insuficiencia cardíaca cuando el corazón es incapaz de bombear sangre para mantener la demanda metabólica de los demás tejidos. Entonces, esa sería la definición, la cual vamos a colocar aquí. ¿Ok? Entonces, a ver, se produce cuando el corazón
es incapaz. Si escribo algo, usted me dice mal. O sea, si escribo mal, usted me dice después, me avisa. Entonces se produce cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre, ¿okay? Sangre a una velocidad suficiente para satisfacer las demandas metabólicas. ¿Ok? Esa sería la definición. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tuvieron otra definición ustedes en fisiopata. Bueno, excelente. Estamos. Ahora, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar, ¿ok? En sistólica o diastólica. Esto de acuerdo a si hay disfunción ventricular, sí o no. Entonces, la puede ser sistólica, sistólica decimos cuando hay, o sea, una disfunción ventricular, que es sistólica, por disfunción ventricular, ¿ok? Y puede ser también, ¿ok? Puede ser diastólica si es que la función ventricular está preservada. Entonces, diastólica con función ventricular preservada. ¿Ok? Y hay situaciones en donde pueden haber los dos. ¿Ok? Un caso más raro, pero puede darse. Y ya vamos a ver cuáles son los ejemplos. En esos casos, decimos que es mixta. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ok? Tenemos entonces la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar de acuerdo a si hay o no una alteración en la disfunción ventricular. ¿Ok? Se clasifica en sistólica y en diastólica. Sistólica cuando hay disfunción ventricular y diastólica cuando la función ventricular está conservada. ¿Ok? Ahora, entonces la sistólica se da por una falla de eyección. Ahí está. Y en el caso de la diastólica, ¿dónde está el problema? Si siendo que la función ventricular está conservada del llenado ventricular, ¿ok? Ahí está. Entonces, en uno está en la diastólica, una disfunción ventricular, falla en la hora de eyección. Diastólica, como es una función ventricular preservada, ¿dónde está el problema? El problema está en la hora del llenado, ¿ok? En el llenado ventricular. Bueno. Ahora, entonces, esta falla del periodo de eyección, esta falla entonces en la sístole, ¿qué es o sea, por qué es lo que se da? Entonces, por una disminución, ya lo que veníamos diciendo, por la disminución de la contractilidad, disminución de la contractilidad, ¿ok? Cardíaca y de la fracción de eyección. Ahí está. Eso. ¿Ok? Entonces, otra vez, insuficiencia cardíaca, la sistólica es por disfunción ventricular, ¿ok? Por una falla en el periodo de eyección que se da por una disminución de la contractilidad cardíaca y, claro, y de la fracción de eyección. Entonces, en la diastólica, en cambio, que es por una función ventricular conservada, el problema está en que hay una alteración en el llenado ventricular, ¿ok? Alteración, donde se da alteración en la relajación
en la relajación, ¿ok? Ventricular, la rigidez de las paredes, ahí debido a la rigidez de la pared ventricular. Y, a ver, entonces, en este caso, en la diastólica, donde hay una alteración en el llenado ventricular, entonces esto se da porque las paredes del ventrículo están rígidas, ¿ok? Debido a la rigidez de la pared ventricular. ¿Esto qué generaría? ¿Qué generaría? ¿Se quedaría con más sangre o no? A ver, si la, sí o no. A ver, ¿me están escuchando? Sí, dice. Bueno, a ver, les repito otra vez. Está porque muchos no me escucharon, porque insuficiencia cardíaca, ¿ok? Puede ser sistólica o puede ser diastólica. Sistólica con una disfunción ventricular, o sea, hay alteración en la hora de la sístole de los ventrículos, ¿tá? Por una falla y una falla en el periodo de eyección. En el caso de la diastólica, la función ventricular está conservada, está preservada, ¿ok? Lo que sí aquí ocurre es una alteración en el llenado ventricular. ¿Por qué? Porque hay una rigidez en las paredes del ventrículo. Hay una rigidez. Ahora, ¿eso qué es lo que ocasiona? ¿Ok? Debido a esa rigidez de la pared ventricular, se produce un aumento precoz del, dentro del ventrículo. ¿Ok? Entonces, debido a la rigidez de la pared ventricular, se produce precoz de la presión ventricular. ¿Ok? Bueno, ¿se entiende hasta ahí? A ver si se entiende hasta ahí. Esto es lo que yo quiero que rescaten. Como las paredes están muy rígidas en el ventrículo, ¿ok? Como las paredes están muy rígidas, llenar de sangre, ¿ok? La pared está rígida, entonces no se llena como debería llenarse y al poco tiempo de cargarse la sangre en los ventrículos, esto ya se contrae. ¿Por qué? Porque hay un aumento precoz de la presión dentro de las cámaras ventriculares. ¿Se entiende? A ver, no les quiero marear. ¿Sí? Bueno, estas son las definiciones que tienen que tener entonces en claro. ¿Ok? Insuficiencia cardíaca, vamos a ver, voy a poner aquí. Insuficiencia cardíaca, entonces, se produce cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre a una velocidad para poder mantener las demandas metabólicas de los demás tejidos. ¿Ok? A ver, okay, me falta. De los tejidos. Eso. Ella puede ser sistólica cuando hay disfunción ventricular y puede ser diastólica cuando la función del ventrículo, de los ventrículos están conservados. En la sistólica hay una falla debido a una disminución de la contracción cardíaca, de la contractilidad, y la diastólica es allí la contracción está mantenida, está conservada, pero lo que aquí ocurre es una alteración a la hora de llenarse esos ventrículos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una rigidez en las paredes de esos ventrículos, lo cual hace, fíjense, que el ventrículo no se llene de sangre como debería ser normalmente, ¿ok? Y hay un aumento precoz dentro de las cámaras ventriculares y se contrae, ¿ok? Entonces envía poca sangre. ¿Se entiende? Como resultado, el ventrículo cuando se contrae envía poca sangre. ¿Por qué? Porque no se llena como debería haberse llenado. Y claro, con esto hay una disminución entonces de la fracción de eyección, hay una disminución del gasto cardíaco, ¿se entiende? No, disminución de la fracción de eyección, eso quería decirle, ¿está? Bueno.
Disminución de la fracción de eyección. Bueno, pasamos entonces al siguiente esquema. Ahora, la insuficiencia cardíaca sistólica, que sea por disfunción ventricular, ¿cuáles podrían ser las causas? ¿Cuáles podrían ser las causas? Vamos a completar entonces nuestro esquema. Las causas pueden ser por afectaciones del rendimiento contráctil, ¿ok? Puede ser por una sobrecarga de volumen, puede ser por sobrecarga de presión y puede ser por arritmias. Ahí, arritmias. Eso. Entonces, las causas de la insuficiencia del rendimiento de la contracción por una sobrecarga de volumen, puede ser por una sobrecarga de presión y por arritmias. ¿Ok? A ver, ¿cuáles podrían ser las, las que causan afectaciones en el rendimiento contráctil? A ver, pueden ser cardiopatías, que ya estuvimos viendo cardiopatías isquémicas, cardiopatías isquémicas, de acento. Y también puede ser, ¿ok? Puede ser miocardiopatías dilatadas. ¿Ok? Ahí está. Entonces, a ver, la insuficiencia cardíaca está sistólica por defecto, está con alteración de la disfunción ventricular. Una de sus causas pueden ser por afectación del rendimiento contráctil. ¿Está? Entre ellos, como ejemplo, la cardiopatía isquémica, cardiopatía isquémica, acompañada, bueno, podemos poner aquí, que causa infarto, ¿ok? ¿Está? Y la miocardiopatía dilatada. Y claro, las causas de la miocardiopatía dilatada. ¿Cuáles serían causas de la miocardiopatía dilatada? Puede ser, por ejemplo, la miocardiopatía chagásica, puede ser la miocardiopatía alcohólica, la miocarditis viral, ¿ok? Entonces, son causas, ¿está? De miocardiopatías dilatadas que finalmente también ocasionarían una insuficiencia cardíaca tipo sistólica. Hasta ahí me siguen, a ver, vamos a ir completando nuestros esquemas y todo lo que van preguntando va a ir encajando. ¿Está? Entonces, insuficiencia cardíaca hasta ahora, insuficiencia cardíaca la sistólica. Una de sus causas es afectación del rendimiento de la contracción, que puede ser mediante, o sea, como causa una cardiopatía isquémica, ¿está? Acompañada de un infarto, como también miocardiopatías dilatadas. Y las causas de miocardiopatías dilatadas, por ejemplo, chagásica, alcohólica, intoxicación por cobalto, ¿ok? Miocarditis viral. Entonces, ellos. Ustedes le van encajando ahí en su cuaderno. Vayan ustedes encajando en su cuaderno. No me entra nada más aquí para poder escribir todo eso. Ahora, en las que son las que causan, fíjense, insuficiencia cardíaca sistólica, ¿ok? Que tienen como causas sobrecarga de volumen. ¿Quiénes son los ejemplos aquí? ¿Cuáles son los que causan una sobrecarga de volumen? Bueno, tenemos las insuficiencias valvulares. Insuficiencia valvular, ¿ok? Insuficiencia valvular. Insuficiencia valvular a consecuencia de que hay reflujo, ¿ok? La sangre que tenía que enviarse vuelve otra vez de manera retrógrada y se queda otra vez en los ventrículos y esto genera una sobrecarga. ¿Se entiende? Insuficiencia valvular. Pueden ponerle insuficiencia tricuspidia para el lado derecho, insuficiencia aórtica. Entonces esto generaría una sobrecarga de volumen. De sobrecarga de volumen tenemos también las anemias. Fíjense que bueno, la sistólica.
¿Y por qué? ¿Cómo hace la anemia que exista una sobrecarga de volumen? Porque al haber anemia, porque evidentemente hay menor distribución de oxígeno, por lo cual entonces esa sangre, la poca sangre oxigenada, se distribuye a los órganos vitales. Ahí, corazón, cerebro y pulmón. Y riñón, en ese caso, pasa de cierta manera, no sé, ¿cómo podemos decirlo? Recibe menos sangre, ¿ok? Porque en ese momento el riñón no es un órgano vital, ¿se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? La sangre poca oxigenada que existe en la anemia se distribuye principalmente en cerebro, corazón y pulmón. Entonces, hay una disminución en el flujo de sangre, o sea, en el aporte de oxígeno hacia el riñón, ¿ok? Y claro, del flujo también, lo cual hace que se active entonces el sistema de renina angiotensina aldosterona, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el sistema de renina angiotensina aldosterona? Hace que en el riñón se reabsorba más sodio, ¿ok? Con ello más agua y genera esa sobrecarga de volumen. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Ok? Porque esa disminución de flujo de sangre en el riñón lo interpreta como si fuera que hay una disminución de la presión arterial. ¿Se entiende? En el caso de las anemias, le repito otra vez, en el caso de la anemia, donde la sangre está muy poca oxigenada, se distribuye principalmente esa sangre a cerebro, corazón y pulmón. ¿Ok? Hay una disminución del flujo de sangre hacia el riñón, lo cual interpreta el riñón como una disminución de la presión arterial, lo cual hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que hace a su vez que el riñón reabsorba más sodio, de lo que ya fue filtrado, y con esto reabsorción de agua, y esto genera un aumento de volumen, y generaría una sobrecarga de volumen, lo que puede llevar a una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Se entiende hasta ahí? A ver si vamos encajando. Te voy repitiendo para que ustedes puedan ir anotando en su cuaderno, en sus hojas. Eso, excelente. Bueno, luego, ¿cuáles son las que ocasionan sobrecarga de presión? Y bueno, evidentemente la hipertensión arterial. Ahí está, hipertensión arterial. ¿Ok? La hipertensión arterial sistémica. Después, otras más, ¿cuáles son las que van a generar una sobrecarga de presión? Y allí viene lo que ustedes estaban diciendo, ¿ok? Lo que ustedes ya venían diciendo, la estenosis, ¿ok? Las estenosis valvulares. Ahí. Estenosis valvulares, ¿ok? Por ejemplo, una estenosis de la válvula aórtica, ¿ok? Una estenosis de la válvula tricuspida, no, una estenosis de la válvula pulmonar, ¿está? ¿Se entiende? Las válvulas de los grandes vasos. Una estenosis de la válvula aórtica, una estenosis de la válvula pulmonar. Bueno, esto generaría entonces una sobrecarga de presión. ¿Ok? Bueno, a ver. Estamos estenosis valvulares, les pongo ahí. Después, y claro, las arritmias también. Está, por ejemplo, la fibrilación auricular, ¿ok? La fibrilación auricular que generaría una frecuencia ventricular rápida, ¿ok? Entonces, estamos entonces ahí. Insuficiencia cardíaca sistólica, por defecto en la disfunción ventricular, por defecto a la hora de la contracción. ¿Cuáles son las causas? Una afectación en el rendimiento contráctil a consecuencia de un infarto, una cardiopatía isquémica, a consecuencia de una miocardiopatía dilatada, chagásica, alcohólica, ¿ok? Puede ser también como causas la sobrecarga de volumen, en el caso de una insuficiencia valvular, una insuficiencia de la válvula aórtica, por ejemplo, ¿ok? Las anemias también, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hacen que se reabsorba sodio, agua y haya un aumento de volumen, ¿ok? Y después también la sobrecarga de presión, como en el caso de la hipertensión arterial sistémica y la estenosis valvulares. Y claro, también las arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, ¿ok? Estos grandes rasgos, claro que ustedes van a encontrar más causas, pero solamente pongo lo más representativos aquí, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué es lo que sucede aquí? A ver,
La insuficiencia cardíaca entonces hace que disminuya la fracción de eyección. ¿Está? Fíjense, estamos hablando nosotros de la insuficiencia cardíaca sistólica, ¿verdad? Entonces, ya la fracción de... ¿Está? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa entonces con la sangre? ¿Qué pasa con la sangre? Si el ventrículo no se está consiguiendo contraer, ¿qué ocurre? Y se queda acumulado, se, insuficiencia cardíaca, eh, insuficiencia cardíaca sistólica. Eso significa. No sé si eso es lo que esto que hace cuando como hay una disfunción ventricular. Ahora, ¿qué pasa con la sangre? ¿Dónde se queda la sangre? Está trabando, dice. Ay, bueno. Hola. Avísame cuando sale bien. Bueno, yo continúo. Esto queda grabado, entonces ustedes después lo van a poder ver. Ok. No sé si es, no sé si es mi señal. A ver, quiero solucionar, pero no sé cómo. A ver, no comprendí, dice. ¿Están escuchando ahora? Sí, dice Raquel. Bueno, yo creo que es cosa, porque a mí acá me sale sin problema. A mí me sale aquí que no hay ningún problema por lo que estoy viendo. Estoy con otra computadora, estoy viendo y está bien aquí la señal. Bueno, no sé si es el servidor, bueno, está bien, o si es la internet de ustedes, puede ser también. Entonces, la insuficiencia cardíaca sistémica por una afectación o una disfunción del ventrículo hace que disminuya o caiga la fracción de eyección. Está, cae la fracción de eyección. Ahora, lo que yo le estoy diciendo es, ¿qué sucede con la sangre? ¿Dónde queda la sangre? Y bueno, queda entonces en las cámaras cardíacas, ¿ok? Queda en las cámaras cardíacas. Entonces, con esto hay un aumento del volumen diastólico, ¿ok? Hay un aumento del volumen diastólico. Ese aumento del volumen diastólico evidentemente genera un aumento de la presión dentro de las cámaras, lo cual evidentemente está, al haber un aumento del volumen diastólico, al haber un aumento de la presión dentro de las cámaras, está dentro de los ventrículos, esto hace que exista una dilatación ventricular. ¿Ok? Ahí, les repito entonces, les repito. La insuficiencia cardíaca sistémica, donde hay una afectación en la contractibilidad, ¿ok? Ventricular, entonces hay una caída de la fracción de eyección. Ay, creo que se traba otra vez. A ver, trabó tela. Trabó, ¿verdad? Sí. Qué bárbaro. ¿Será que es internet? Yo tengo buena señal aquí. A ver, voy a actualizar el mío. Voy a probar si es el mío. Carga nomás. Bueno, entonces habíamos dicho que la insuficiencia cardíaca sistólica por defecto de la contracción, hay una disminución de la fracción de eyección, está, la sangre queda en los ventrículos, lo cual genera un aumento de volumen diastólico, hay un aumento de presión, está dentro de las cámaras ventriculares, y esto evidentemente como resultado nos da un aumento de la dilatación ventricular. A ver, ¿se entendió este esquema? ¿Sí?
Está muy claro, yo creo que está bastante claro. Estoy buscando la forma más sencilla de poder transmitirle todo esto. A ver, vamos entonces a este. Ahora, en el caso de la insuficiencia cardíaca diastólica, en el caso de la, entonces, insuficiencia cardíaca diastólica, donde, bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. A ver, ¿dónde para grabar? Ahí está, grabando, eso. Hago de vuelta la pantalla. Bueno, esto se caracteriza por la siguiente triada, ¿ok? Se caracteriza por una hipertrofia ventricular, se caracteriza por una disminución del tamaño de las cámaras y por una alteración de la distensibilidad ventricular. Desapareció otra vez, señores. Bueno, vamos, vamos a cortar y vamos a irnos al Zoom. ¿Está? Vamos a irnos al Zoom. No, no hay caso, lastimosamente.